Tenemos nada más y nada menos que a Gerardo Pizzarello. Él es argentino, pero vive desde hace muchos años en España. Posiblemente nos cuente. Estuvo hace poquito en el Foro de Derechos Humanos, ese congreso espectacular que hubo acá en la Argentina, y él es miembro del Congreso de Diputados de España desde 2019, y queremos hablar con él por el tema de las elecciones, que hizo una tan buena elección el Partido Popular, ganó las elecciones municipales y regionales, y también puede leerse como un duro castigo para la actual coalición en el poder, que es del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE y de Podemos. En el caso de la elección fue tan tremenda que el presidente, el jefe de Estado, Pedro Sánchez, decidió adelantar las elecciones generales al 23 de julio. Así que sobre todo eso vamos a hablar con Gerardo Pizzarello. Hola Gerardo, Telma Luzani, Atilio Borón, Paula Klachko y Federico Montero, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer más grande estar con todos ustedes. Gracias, el placer es nuestro realmente. Bueno, un poco eso, tu lectura de estas elecciones, contanos un poco a los oyentes de acá de Argentina cómo hacen el balance, cómo visualizaron esto que se conoce como una gran derrota para la alianza gobernante. Bueno, la verdad que efectivamente es una noticia muy preocupante lo que ocurrió, porque significa el fin de la excepcionalidad española, ¿no? España era un país que donde por diversas razones, a pesar de la aparición de Vox, la derecha y la extrema derecha parecía que no podían, ¿no?, derrotar no solamente a la coalición de gobierno, sino a la mayoría plurinacional progresista que se había generado en torno a este gobierno, y de pronto se acabó esa excepcionalidad. España se parece hoy a Grecia, se parece hoy a Italia, países en los que la derecha radicalizada y la extrema derecha están avanzando de manera muy contundente, y por lo tanto la sensación es esa, que hubo una derrota del gobierno de coalición, pero que en realidad hay una corriente de fondo en Europa, alentada también por la guerra, por el militarismo creciente, que es una corriente mundial en buena medida. De pronto, yo viniendo de Barcelona, siento que España y que el sur de Europa comienza a parecerse mucho a lo que vemos que está pasando en Perú, a lo que vemos que está pasando en buena parte de los países latinoamericanos, donde no hay gobiernos de derecha y de extrema derecha todavía, la fuerza, la potencia incluso ideológica, mediática, el control de las estructuras judiciales, militares, policiales, de estas fuerzas es enorme, ¿no? Por lo tanto, bueno, preocupante por ese lado, y también conscientes de que en los lugares donde esa derecha y esa extrema derecha no han podido avanzar, en el caso del Estado español, por ejemplo, esto pasó en el País Vasco, ¿no?, donde el republicanismo de izquierda vasco independentista resistió bastante bien, pasó en Galicia también en parte, y pasó en parte también en Cataluña, ¿no? Nosotros venimos de Barcelona, donde estaba en juego la posibilidad de nuestra alcaldesa Ada Colau. Yo pertenezco a esa fuerza política, los Comunes de Cataluña, que somos una fuerza, digamos, hermana de Podemos. Perdimos, pero aguantamos bastante bien, perdimos por muy poco. Y eso quiere decir que en los lugares donde hubo fuerzas de izquierda con capilaridad social, con presencia territorial, se pudo contener ese avance de la derecha y de la extrema derecha parcialmente. Eso es clave. Lo que me parece que también nos envía un mensaje, ¿no?, de por dónde, claro, qué es lo que hay que reforzar de aquí en adelante. Esa era un poco la pregunta. Viendo esta derrota, ¿qué pensás que es el fracaso de la izquierda en España? ¿Por qué la gente votó de esta manera? ¿Por el tema de desocupación? ¿Por el tema de inseguridad? ¿Cuáles son los puntos que pensás que empujaron a esta votación? Bueno, yo honestamente, quiero decir, comparativamente, digamos, teniendo en cuenta cómo está el mundo, la situación política y económica de España, era bastante mejor que el resto de países, por ejemplo, digamos, del sur de Europa. Lo que se consiguió este gobierno de coalición de un partido socialista presionado
por Unidas Podemos, presionado por EH Bildu, es decir, por el republicanismo de izquierdas vasco, por Esquerra Republicana, el republicanismo de izquierdas catalán. Es decir, esa coalición logró algunas cosas importantes, ponerles límites al precio del gas, poner límites al precio de las energías, impuestos para las grandes fortunas, impuestos para la banca, la primera ley del derecho a la vivienda que plantea la posibilidad de poner límites a los grandes rentistas, reformas laborales en clave garantista y no en claves de retrocesos. Es decir, comparativamente es una agenda reformista que, con todos los límites que se quiera, planteó avances en el plano económico. Y sin embargo, la derecha y la extrema derecha consiguieron que la campaña girara en torno a temas que estaban totalmente fuera de la agenda. El Partido Popular ganó estas elecciones acusando al gobierno de coalición y sobre todo a Pedro Sánchez de ser un instrumento de ETA, es decir, una organización armada que no existe hace muchísimos años, y sin embargo ese discurso, el discurso securitario, eso caló entre la población. Gerardo, Atilio te habla. Yo creo que Atilio, ¿qué tal? Bien, es muy importante. ¿Estás de acuerdo además porque hubo un aumento muy significativo del salario mínimo en España? Se perdido un poco. Digo que hubo un aumento muy significativo del salario mínimo en España, que pasó de algo así como 700 euros a poco más de 1.000 euros. ¿Eso no fue tomado en cuenta por la población? A ver, Gerardo, ¿nos escuchás? Me parece que estamos teniendo... ¿Sí? A ver, ahora. ¿Estamos ahí? Gerardo, bueno, ahora enseguida... Seguimos charlando. Ahí está Gerardo, ¿sí? Hola, ¿estás ahí, Gerardo? Atilio te está hablando, ¿sí? Sí. No, te decía, hola. Sí, Gerardo, te decía que aparte de la enumeración que tú hiciste, que es muy correcta, también hay que agregar eso del aumento en el salario mínimo, que fue muy significativo, que no se dio en otros países europeos, lo cual descarta de que haya sido tan solo una política económica desafortunada la que provocó eso, y sí el papel de otros factores que en la prensa se han dado a llamar identitarios o de otro tipo, lo que vos decías, el ETA, el tema de la destrucción de la familia, sí, el tema de la promoción de la pederastia. Esas fueron acusaciones que lo notable es que, por absurdas que sean, porque ETA desapareció hace más de 10 años, sin embargo fueron creídas por la gente. ¿Qué piensas de eso? Bueno, absolutamente, pero me parece que responde a un patrón que está utilizando la ultraderecha de manera global, es decir, un anticomunismo feroz, un anticomunismo sin comunistas, porque digamos, aunque hubo un gobierno reformista, es todo menos un gobierno, digamos, comunista y formado por digamos, con mayorías comunistas, ¿no? Entonces hay un anticomunismo feroz sin comunistas, hay un antifeminismo feroz, eso también, digamos, está calando mucho, una reacción brutal contra los avances producidos, digamos, por el movimiento feminista. En nuestro caso, desde el Ministerio de Igualdad se aprobaron leyes importantes, ¿no?, en materia de los derechos de las personas trans, LGTBI, bueno, se hicieron avances importantes, y la derecha y la extrema derecha están generando una campaña brutal basada en el anticomunismo, el antifeminismo, el discurso antimigrante, pero el discurso antimigrante es en clave de enfrentamiento del penúltimo contra el último. Es decir, yo en Barcelona vi fiscales apoderadas de mesa de origen latinoamericano, de Vox, que votan a Vox, porque Vox lo que les viene a decir es: ustedes tienen un lugar porque ustedes tienen papeles, consiguieron regularizarse, y los irregulares son una amenaza. Entonces esto es una cosa, digamos, verdaderamente increíble, porque uno ve una parte de los sectores populares, aunque el voto, digamos, de la extrema derecha y la articulación de la extrema derecha viene sin duda de las clases, sobre todo de las clases rentistas, ¿no? Vox es el partido de los grandes rentistas, de los grandes especuladores, pero que está consiguiendo esa adhesión de buena parte de los sectores populares, ¿no? Ahora, entonces ya digo, eso sí. Sigue Gerardo, sigue. No, entonces ya digo, me parece que es una cosa tremenda, porque se trata de una derrota ideológica, cultural, que se produce fundamentalmente por el control mediático que la derecha y la ultraderecha tienen en este momento, por el control que tienen del Poder Judicial, por la presencia fortísima que tienen en los aparatos militares y policiales, que en el caso de España uno vuelve a ver todas las tareas pendientes que desde el franquismo no se revirtieron, y frente a eso, la izquierda puede tener un discurso valiente,
Pero esto no es solamente una cuestión, me parece a mí, de audacia verbal. Hay que tener también capilaridad social, hay que tener organización social y hay que tener la fuerza suficiente para que esas palabras se conviertan en hechos. Y yo lo que veo es que, a diferencia, no sé, el otro día yo escuché la excelente entrevista que ustedes le hicieron a Álvaro García Linera, donde Álvaro García Linera decía, bueno, es muy importante que en esta nueva ola progresista haya audacia, ¿no? La audacia para los cambios y aprovechar los momentos de autonomía política. Pero la audacia cuando la izquierda no tiene capilaridad social, la audacia cuando no hay organización presencial, eso plantea muchos límites también, ¿no? Ahora, decime una cosa, Gerardo, ¿vos descartarías la posibilidad de que un cambio en el clima político electoral en España pudiera finalmente dar vuelta a este resultado y tener otra vez una victoria de las fuerzas del campo muy laxamente llamados progresistas en ese país? A mí me parece muy difícil, Atilio, me parece muy difícil porque, ya digo, veo que es una corriente de fondo. Yo siento que no es solo España, siento que es Grecia, siento que es Italia, el triunfo de Meloni hace muy poco. Pedro Sánchez intenta evitar, digamos, que la catástrofe sea mayor avanzando las elecciones, pero esto son, digamos, es dentro de 50 días. Todas las encuestas que están saliendo, lo mismo que está pasando en Grecia en la segunda vuelta griega, Varoufakis y el partido de Varoufakis desaparecen del Parlamento, Syriza baja. Es decir, no me gustaría que fuera así, pero no puedo evitar tener una sensación de una avalancha que se viene encima y en la que veo difícil parar. Y cuando uno lee noticias como que Pedro Sánchez, si pierde, que parece que son noticias, digamos, contrastadas, que si pierde está pensando en ser secretario general de la OTAN, bueno, ya la sensación de desolación es tremenda, ¿no? Pero hay, perdón, ¿cómo estás? Gerardo, te decía Ricardo, que estábamos hablando con Ricardo Patiño. ¿Cómo estás? Te habla Paola Klachko. ¿Qué tal, Paola? ¿Qué tal? Hay un poco también la cuestión de que se viene hablando en general, también nos pasa acá en Argentina con el gobierno actual y con las críticas a gobiernos que se tornan muy moderados. Cuando toman el discurso de la derecha o del FMI, o digo por el caso de la OTAN, ¿no? La postura del gobierno de la coalición que gobierna España y su postura tan otantista, eso también no genera un descreimiento entre, qué sé yo, para eso que lo haga la derecha, que lo hace mejor. Eso te pregunto por un lado, y por otro lado, la cuestión del voto nulo, blanco, ausentismo, que tengo entendido que fue bastante alto, algo así como un 36%. Sí. Bueno, las dos cosas. La primera, a mí me gustaría que fuera así, pero tengo mis dudas. Es decir, yo he sido muy crítico con la posición, obviamente, del gobierno en relación con esta guerra, dentro de la izquierda, no solo dentro del Partido Socialista, que el Partido Socialista se ha comportado, digamos, con un seguidismo atlantista, la verdad, bastante vergonzoso. Pero incluso en nuestro propio espacio político, a la izquierda del Partido Socialista, hay una división, hay sectores que están muy vinculados a los verdes europeos y que siguen la posición de los verdes alemanes, por ejemplo, que también ha sido bastante lamentable en todo este conflicto. Y después estamos los que hemos intentado, además en mi caso, yo soy diputado por Barcelona, pero sin embargo soy un diputado de ultramar, ¿no? Como me gusta considerarme, y tengo una mirada más cercana a lo que dice el presidente Lula, a lo que dice el presidente Petro, al presidente López Obrador, obviamente sobre el sinsentido del tema de la guerra, pero no sé si la gente ha votado en esa clave. Me parece que no ha estado ahí el centro, desgraciadamente, de la decisión en torno a este tema, ¿no? Me parece que más bien el alto grado de abstención, como digo, obviamente la situación económica es una situación difícil, pero notablemente mejor que la de los países del entorno, incluso que la propia Francia, ¿no? Quiero decir, en materia de pensiones, Francia está en un nivel de conflictividad social que no existía desde mayo del 68, y sin embargo, en el caso de España, quizá por la situación de Francia, la propia Comisión Europea toleró unos acuerdos en materia de jubilaciones, de pensiones, mucho más garantistas. Es decir, la sensación es que el núcleo del problema no está exactamente ahí, sino digamos, en lo eficaz que ha sido la derecha y la extrema derecha en deslegitimar al gobierno, presentándolo como un gobierno ilegítimo, como un gobierno entregado a ETA, como un gobierno incluso que está a punto de cometer fraude.
se pasaron repitiendo esto durante la campaña, y eso sumado también, obviamente, a la desunión dentro de las propias izquierdas, reales por parte, pero también amplificadas enormemente por los medios de comunicación, con fake news y con bulos, me parece que eso tuvo influencia. Y la única manera de contrarrestar eso es cuando uno tiene organizaciones, como digo, que tienen presencia en los barrios, claro, que tienen presencia en los centros de trabajo, y tanto Podemos como en nuestro propio caso, como digo, yo soy de los comunes en Cataluña, fuimos organizaciones nuevas que conseguimos, digamos, captar parte del malestar que se generó en el año 2011, ¿no? En lo que el 15M del 2011, que fue como el 2001 argentino, digamos, en España. Fuimos capaces de captar ese malestar, pero no conseguimos generar organizaciones, claro, con la suficiente capilaridad social. Eso, digamos, no lo tenemos, y la derecha está siendo enormemente eficiente para conseguirlo. Y quien sí lo tiene es el Partido Socialista, que es un partido conservador, que es un partido, digamos, que dice en las campañas electorales cosas de izquierda, pero que luego o no las hace o hay que presionarlo mucho para que las hagan, pero que sin embargo en estas elecciones demostró tener presencia en asociaciones de vecinos, en clubes de fútbol, y se presentó como una alternativa a la derecha y la extrema derecha en algunos lugares, que es lo que Pedro Sánchez pretende hacer ahora. O sea, Pedro Sánchez quiere concentrar el voto en el Partido Socialista, para eso haría desaparecer a lo que tiene a su izquierda, o nos implicaría un golpe duro para las fuerzas políticas que están a su izquierda, aunque eso no le asegura a él poder parar el embate de la derecha y la extrema derecha, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer una reflexión muy de fondo sobre la fortaleza de la organización comunitaria. Claro. Pero a mí me tocó ver cómo en Bolivia se contrarrestó un golpe terrible como el de Áñez, entre otras razones por una razón básica, que era la estructura de organización comunitaria en Bolivia. Bueno, ya sabe lo que tienen que hacer, ponerse a construir ahí en los frentes de masas y más organización. Gerardo, mira, estamos muy mal de tiempo, así que vamos a seguir conversando contigo un poquito más adelante, ¿verdad? Tenemos hasta el 23 de julio, así que te vamos a molestar en otro momento. Te damos muchas gracias por esta información que nos ha brindado un panorama muy esclarecedor sobre la situación española. Un gran abrazo de parte de todos nosotros. Fantástico, un abrazo enorme, que sepan que los escuchamos mucho, muchas gracias por el programa, porque es un programa que nos ayuda a pensar críticamente y a organizarnos también. Muchas gracias. Abrazo. Gracias.